Muchachos, ¿pueden hablar? ¿Cómo está? Hola, 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 sí, sonido. Listo, ahora sí estamos. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha bien. ¿Ustedes nos escuchan? Sí, escuchamos, o yo escucho bien. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, si les parece, Alejandro, también él es residente aquí en Palomino, también es biólogo, maestro, ha sido profesor, nos ayuda en procesos académicos y también ha participado en otros procesos de POMC. Él nos analizó el componente de fauna y pues escuchémoslo para ver como qué observaciones y si quieren pues una vez él presentado las observaciones podemos entrar a ver como a ver ese punto y qué podemos recomendar y qué se puede hacer. ¿Cómo es el nombre completo de él? Alejandro Camero. Alejandro, te escuchamos. Listo. Sí, hola, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Alejandro Camero, ¿me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Listo, entonces, bueno, muy brevemente voy a resumir los comentarios que envié sobre el informe de caracterización de fauna. Simplemente comienzo aclarando que el propósito de esta primera fase de diagnóstico es obtener información sobre la cuenca que debe ser importante para construir una zonificación en la siguiente fase. Por ese motivo es importante que la información sea precisa y sea representativa, porque solamente así uno puede definir zonas. Y la definición de zonas que viene a hacerse en la siguiente fase, pues es fundamental para, por ejemplo, definir las actividades productivas que se pueden realizar en cada zona. Por ejemplo, definir los diferentes tipos de riesgo que se deben asumir en cada zona. Entonces, bueno, partiendo de eso, el informe que se presenta de fauna, pues es un informe muy breve, hace falta mucha información. Por ejemplo, no se habla sobre cuál es la intensidad de los muestreos para los diferentes grupos trabajados, que fueron 3 grupos: herpetofauna, mamíferos y aves, pero no hay información sobre la intensidad de muestreo, es decir, de cuántas horas en total se hizo el muestreo para los diferentes grupos o de cuántas redes de niebla se utilizaron para aves. Bueno, esa información no está. Y entonces, pues encontramos cosas como que, por ejemplo, se encuentran 62 especies de aves, cuando sabemos que en este lugar, pues hay varios cientos de aves. Entonces, evidentemente que hay una subrepresentación del resto. Seguramente hay mucho más, pero el muestreo posiblemente no fue lo intensivo que se necesitaba y no arroja resultados, pues precisos, resultados completos. Eh, Tampoco hay información sobre las estaciones de muestreo, no hay información sobre la ubicación con coordenadas, cómo son los lugares, los ecosistemas donde se ubican, para también saber si hay representatividad ecosistémica de hábitats. No está esa información, entonces esa información también hace falta. Y un tercer comentario que envié es que se habla de unas entrevistas realizadas con personas sobre fauna, pero no hay información de cuántas entrevistas se realizaron, cuántas personas se visitaron, de dónde son esas personas, y no están los formatos de entrevistas. Entonces, de nuevo, no sabemos esa información, qué tan representativa es. Bueno, por ahí lo dejo. Eso es sobre fauna. Gracias. Gracias. ¿Quieren que pasemos a otro tema o quieren que tenemos a revisar cosas? Él me escucha, ¿no? Sí, él te está escuchando. Alejandro, ¿escuchas? Sí. Sí, escucho. Listo. Buenas tardes, Alejandro. Hablas con el biólogo Emanuel Romario Pinto Salcedo, que se encargó de la caracterización pues, de la cuenca. Buenas tardes. Si bien no sé si leíste la totalidad del documento, imagino que sí, pero ten en cuenta también que el muestreo se hizo por una evaluación ecológica rápida que estaba estipulada. ¿Por qué encontraste que se evidenciaron 62 especies de aves? Obviamente por la intensidad de los muestreos, que no, obviamente como dices tú, no es un muestreo que es representativo en su totalidad para toda la cuenca, pero es un muestreo que se basa a partir de una información que ya está bibliográfica y pues que se verificó de primera mano. Adicionalmente a lo que tú dices, se pueden hacer unos ajustes de pronto en definir las coordenadas de los puntos de muestreo que se utilizaron
el tipo de implemento que se utilizó, definir de pronto punto a punto las metodologías para los diferentes muestreos en los grupos taxonómicos representados, y además se podría incluir de pronto la descripción de cada uno de los ecosistemas representativos a lo largo de la cuenca, con los ecosistemas pues que ya se definieron, que son manglares, bosque húmedo, bosque seco y páramo, ¿vale? Listo, yo solo diría que a mí me preocupa es que con esa información no se puede establecer una zonificación. La información es muy escasa como para definir zonas en la cuenca, entonces me preocupa ese tema, pero yo creo que Alexis, ¿qué tal si escuchamos primero los otros componentes? Porque creo que este problema va a ser repetido en diferentes informes, no sé, Sí. no sé, ¿qué piensan? Vale. De acuerdo. Si quieres, no sé si está conectada la persona que revisó el tema de vegetal. Perdón, yo quisiera hacer una acotación también con respecto a lo de la fauna, ya que está el biólogo y está Alejandro ahí también. Y es que en ese documento se desconoce algo que oímos todos los días acá, los monos. ¿Sí? Usted dice que los monos no, cuando los monos los oímos aquí, todo es parte de la cotidianidad de nosotros, ¿no? Creo que es una... sí, pero que los monos, no hay un estudio sobre los monos, que los monos, es decir, no hay un estudio relegado sobre los monos, cuando aquí es algo muy emblemático, es algo que por lo menos los civilizados han respetado, los indígenas respetan, ¿sí? Y que si uno va a trabajar sobre la fauna, pues por lo menos era lo más cercano, lo que teníamos más cercano de trabajar de fauna silvestre, los monos. Y en alguna parte del documento dice pues que la parte de los monos y los felinos no son muy representativa, cuando es emblemático de la cuenca. Entonces yo quiero como hacer esa acotación. De pronto el documento, cuando habla que no es representativa, obviamente por lo que te dice el compañero Alejandro, cuando hablamos en términos de ciencia, representativo es que en la intensidad de los muestreos que tú realizas por un periodo determinado, tú veas de que la cantidad de individuos por taxón se evidencian más de 30, 40 veces por la intensidad del muestreo. Entonces, si tú ves, avistas de pronto o capturas directamente 70, 80 monos, ves 50, 70 felinos por un muestreo, tú dices, tienen una cantidad representativa de las especies. No estoy diciendo y no estoy justificando en el documento de que ese tipo de especies no son representativas para la cuenca. O que son dos cosas muy diferentes. Sí, no, yo me refiero a que son muy emblemáticas en la cuenca, como parte, para que no los tomen como un punto de muestreo. En todo ecosistema, Sería, mamíferos, reptiles, aves, anfibios son representativos porque hacen parte de la ecología y la sostenibilidad de un ecosistema. Estamos, ¿no? Sí, es decir, yo lo que pienso, lo que te diría, pues, yo llego a una cuenca que no conozco, lo que abordo es que, digamos, lo que esté más cercano, pues de pronto me va a servir, ¿no? No, claro, sí, claro. Obvio, Entonces, como que abordar algo que está tan cercano, que es tan evidente, pues es fácil. Es más difícil de pronto hacer otro trabajo, ¿no? Es eso, ¿no? Y pues que no se tome esa taxonomía de los monos, me parecía como impertinente un poco, digamos, ¿sí? sobre eso. Además de eso, como también la importancia que tiene para el componente social. Como que está la fauna presente, pero esto que representa, digamos, espiritualmente y la importancia ecológica que tienen todos estos animales para la ecología del territorio, tanto para los humanos como para los ecosistemas. Entonces, bueno, yo voy a también brevemente a hablar sobre yo revisé el tema de vegetación. La misma opinión sobre la metodología. Utilizaron una evaluación ecológica rápida y dice que realizaron unas modificaciones, pero no especifica cuáles fueron las modificaciones que se le realizaron a la metodología. Entonces, tener clara la metodología es muy importante. Y tampoco hay información sobre los muestreos realizados. En cuanto a las fuentes y el rigor científico, hay ausencia de información sobre las fuentes de las tablas de especies vegetales, específicamente las registradas bajo la referencia POM-Carrió-Palomino. Entonces, aparecen unas listas de especies y dice que la fuente es POM-Carrió-Palomino. Entonces, digamos, no hay y no habla de los muestreos, no habla de la metodología, no habla de cómo esa información fue recolectada.
Entonces también, digamos, sobre el rigor científico, pues hay unas citas bibliográficas a lo largo del documento que no están mencionadas en la bibliografía, ¿sí? Eso es muy importante, hay ausencia total de rigor científico en ese sentido. Carencia de rigor científico en la presentación y respaldo de la información proporcionada. En cuanto a los ecosistemas y bosques, no hay, digamos, aparecen 4 fotos donde no hay unas coordenadas, no hay leyendas y no hay ubicación, digamos, y no hay, o sea, no describen las fotos, que es lo que se representa, ¿no? Entonces ponen unas figuras, pero no hay un contexto de esas figuras. Me pareció así como muy importante que hacen una descripción general de los ecosistemas del departamento de La Guajira. Hablan de todos los ecosistemas a lo largo, entonces hablan de Hato Nuevo, de Río Hacha, de todos los ecosistemas que hay alrededor del departamento, pero no mencionan cuáles son los ecosistemas y cuál es la ubicación de los ecosistemas presentes en la cuenca del río Palomino, específicamente en la cuenca del río Palomino. Claro, o sea, en la descripción en el documento pues que nos presentaron, hablan de los ecosistemas, de todos los ecosistemas que hay y de la presencia de ellos en los demás municipios, en Fonseca, en Hato Nuevo, en Río Hacha, bueno, sí, como en otras localidades. Entonces no menciona cuáles son los ecosistemas específicos de la cuenca del río Palomino, en dónde están ubicados ni cuáles son. Habla sobre no se ubican ni se describen adecuadamente los bosques primarios ni secundarios, ni las zonas de importancia ecológica, ni zonas de conservación. No menciona nada sobre... El 97% de la cuenca, si mal no estoy, es zona de conservación, ¿no? No está especificado en el documento. Habla sobre los bosques plantados. Sabemos que a lo largo de la cuenca hay bosques plantados. Pero cuando habla sobre este ítem, habla sobre los bosques plantados de la serranía del Perijá. ¿Sí? La información que describe es la serranía del Perijá. Entonces me parece que eso completamente fuera de lugar, no tiene nada que ver, no hay ubicación de los bosques plantados, ¿no? Que es un tema importante también. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí bosques plantados por la zona de Aité y de esa zona ahí hay unos cultivos de roble y de teca que son antiguos, ¿no? Que, pues eso, no se necesita ir a hacer un muestreo para, digamos, revisar los bosques plantados de la zona aquí, por lo menos más urbanizada, de la zona baja. Ajá. Sobre la claridad y el origen de la información. Falta claridad sobre la fuente de los listados de las especies vegetales, los que les decía ahorita, particularmente cuando hace esa referencia de Pomca Río Palomino. Las citas bibliográficas no se reflejan adecuadamente en la bibliografía del informe y carencia de rigor científico en el documento, sugiriendo la necesidad de una revisión más detallada y respaldo científico de la información presentada. Entonces eso con relación a la vegetación y a los ecosistemas presentes en la cuenca. ¿Alguien me puede dar la clave del lugar que quería hacer una foto? Pero están en internet, entonces eso se está ocupada para poder tener en internet. Listo, sí, avancemos, yo te la doy. Es que voy a hablar sobre el tema que tú hablaste. Es que igual acá te están escuchando. Sí, pero lo tengo aquí, por eso necesito en internet. Estaba pidiendo la clave para poder leer lo que tengo escrito sobre la vegetación y los ecosistemas. Ya necesitas acceder. Sí. Bueno, ya te... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anthony. ¿Cuál de las dos? Venga, yo le conecto. Ecogarden 1 Venga, yo le conecto. Bueno, por eso. Oye, o sea que lo que sí estoy entendiendo es como que no se hizo así como mucho muestreo, sino que lo que han hecho es una recopilación bibliográfica de la cuenca. Posterior a eso se hizo un muestreo de una versión tarde que la información Naya una nekna. pues tiene en torno de primera Naya ingla bali mari chubi me iban a pa una sabes que la cuenca también tiene una no que como bajar Rồi mà áo phari pidon comida ni bina gana llama tina y se hizo los muestreos que se realizaron fue en la parte baja, centro poblado, la parte media de los 800, 120 metros, se subió
¿Cuál es el punto más alto? No, el muestreo que se hizo. Eso es incorrecto. El punto más alto, tú sabes que es Pico Colón, estamos hablando de 5.000 pies de altura. Sí, aunque suben en helicóptero. Pues, sobre el nivel del mar. Pues es que esto es súper importante, debería haber el Sí, presupuesto para eso. pero tú sabes que hay programas que modelan eso, por ejemplo, programas estadísticos geográficos que te describen pues, los ecosistemas presentes en cualquier tipo de territorio. Y si hablamos de la cuenca, sabemos que tiene bosque de páramo, bosque húmedo, bosque seco tropical y manglares. Esos son los ecosistemas estratégicos que hay alrededor de toda la cuenca. Y si tú tienes una zona de mapeo en un documento, pues obviamente tú debes de interpretar la información que te está entregando el mapa. Claro, y las zonas sobre todo de conservación, ¿no? También es muy Sí, importante obviamente. definirlas. Bueno, aprovechemos que vamos. Pues sí, sigamos y ya miramos que se conecta. ¿Ahora quién sigue? ¿Ya estuvo ese punto? Sí. Listo. El componente Tú dijiste de... flora y ecosistemas estratégicos, ¿cierto? Sí. El tercer componente que es de suelos, creo, no sé si está la persona que nos aportó, no recuerdo, ¿sabes? Yo tengo los documentos, pero no recuerdo la lista de los que... Se encuentra acá en la reunión virtual el que hizo el análisis de componente de suelos. Buenos días. Pues yo lo que hice fue, yo soy Andrea Saura, yo puse que pedirle favor a un amigo que es suelero y que me ayudó a analizarlo, pues, el documento. De acuerdo. Básicamente lo que él dice es que el documento pues, es muy completo, ¿sí? Digamos que no se manejan las escalas que maneja el IGAC, porque todo lo hace a través de la información del IGAC, pero no aterriza la escala de la fecha. Digamos que no establecen las escalas. Y en general, digamos que pues, para él el documento era incompleto, ¿no? De acuerdo. Si ustedes desean, pueden leer lo que Sí, si quieres yo leo eso, Lili. Sí. Si quieres yo leo porque se oye un poquito cortado y aquí como tengo el documento, entonces déjame yo le pego la leída. Básicamente, digamos que deficiencias en el componente técnico, no hay una claridad sobre los alcances, las fases y las descripciones de la caracterización. Y digamos de lo grave de estos resultados es que se imposibilita la planificación y el ordenamiento de la cuenca. Esto en parte dicen porque se usó una escala de 1 a 100.000, ¿sí? Y esto, digamos, impone unas limitaciones en la aplicabilidad de la información del ordenamiento. O sea, si la escala es demasiado grande, pues no puedes tener un manejo local puntual, te va a dar una vaina demasiado general y eso es lo que en términos más, digamos, macro se encuentra. Entonces que la información es incompleta, tanto la que está tomada del IGAC como la información generada por el diagnóstico que se hizo en campo, por la misma tema que no representa la totalidad de la cuenca, que es un tema que yo quisiera, creo que es demasiado importante y al interventor de verdad me parece importante que le pongamos atención a esto porque, o sea, nosotros queremos que se haga bien, de verdad, nosotros entendemos que no es un esfuerzo fácil, pero no podemos avanzar solo por la necesidad de avanzar, necesitamos avanzar al ritmo y sé que es una cuenca complicada, sabemos que hay unas limitaciones con el tema de la consulta previa, pero no puede ser el afán, digamos, lo que nos impulsa a decir, listo, aprobémoslo así que después lo ajustamos. Y voy a ser específico porque con el tema de lo que yo revisé de calidad del agua, miren, y leo textualmente lo que está en el documento que ustedes nos presentaron. Dice, de acuerdo con la guía técnica, que es con la que se formula esto, ¿no? Una de las actividades principales para que se hace esto es para identificación y evaluación de la red de monitoreo de calidad del agua. Cuando hablamos de la cuenca del río Palomino, de red de monitoreo se entiende que es de toda la cuenca, ¿cierto? O sea, una red de monitoreo tiene que ir desde abajo hasta arriba. Segundo punto, identificación de las actividades que se desarrollan en la zona por sector productivo que generan vertimientos. El tema de los vertimientos es un tema que hemos expresado nuestra preocupación desde el comienzo
En el documento se habla de que en Palomino no existe un sistema de tratamiento de aguas residuales, algo que es completamente falso, porque hay un proyecto que está a punto de terminarse, pero que pone en riesgo el río, porque el proyecto pretende verter las aguas en el río Palomino, y es algo que no está caracterizado dentro del proyecto, que es para nosotros una prioridad de que se mencione de este proyecto, y como implica un riesgo, implica un manejo, entonces esto ni siquiera está caracterizado, y esto es gravísimo. Y yo te agrego aquí que la planta está ahí ya construida, ¿no? O sea, no es algo que nos estamos imaginando, sino que si queremos vamos allá y la vemos, o sea, ya es real, no es algo... Entonces, citando el documento, dice, la localización de los puntos de monitoreo, esto en el documento que ustedes nos presentaron, se definió de forma que represente adecuadamente el cambio de la calidad y cantidad a lo largo del cuerpo de agua. O sea, se supone que los muestreos tienen que representar la totalidad de la cuenca, ¿sí? Aquí dice, para el desarrollo se monitorearon 10 puntos ubicados en la cuenca alta sobre el municipio de Palomino, que pues Palomino no es un municipio, es un corregimiento, sobre la cauce del río, y nos muestran los puntos en detalle, y se dice que se mostró en la parte alta, media y baja. Yo no sé si ustedes vieron el mapa, yo aquí lo tengo el mapa, porque es importante ubicarnos espacialmente. ¿No lo puedes proyectar? No he podido lograr conectar allá. Vale. Pero entonces, ustedes no sé si ustedes tienen acá uno de los mapas que nos presentaron donde están ubicadas las estaciones de muestreo. Ya se las muestro un momentico. Yo la tenía acá hace un momento, pero se me fue. Entonces lo que nos preocupa es que el documento dice que las 10 estaciones se ubicaron desde la parte alta hasta la parte baja. Cuando vemos las coordenadas de ubicación de las muestreos, se hicieron en los 3 kilómetros de la parte baja de la cuenca. O sea, el muestreo no superó Seviaca. O sea, es decir, de los 50 y pico de kilómetros que representa la cuenca del río Palomino, se muestrearon 3, máximo 4 kilómetros. Y eso debemos aceptarlo como un muestreo integral de la cuenca, que absolutamente no lo es. Entonces, partiendo de ahí, si las 10 estaciones que se usaron de muestreo para vegetación, para fauna, para flora, para recurso hídrico, solo se hicieron desde ahí para acá, no hay manera de que esta información represente un diagnóstico de la cuenca. Y si no representa un diagnóstico, no podemos pensar en proponer ya medidas de manejo. O sea, lo que tenemos que lograr solucionar es que se haga un diagnóstico integral de la cuenca. Y eso teniendo en cuenta que la primera función de los PONCA es aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca, y como tú dices, si la cuenca tiene 50 y pico kilómetros, no podemos basarnos en 3 kilómetros para poder avanzar en un plan de acción. Además que las otras funciones también están sujetas a que se realice esta investigación profunda y de la situación general de la cuenca y no parcial de un pedacito, y que además que se identifiquen, como decía Mónica, los ecosistemas, las especies y muchas cosas de las que realmente el documento no da cuenta. Entonces, a mí me parece que el llamado que hace el compañero es muy importante, porque no se puede avanzar sin una consulta previa, no se puede avanzar si no se tiene de verdad la información completa y real, y tampoco si se está obviando y no teniendo en cuenta la participación de las comunidades. Por ejemplo, esta convocatoria debería ser amplia, participativa e incluyente, porque aquí estamos nomás 15 personas o 10 personas, y la gente de Palomino no se enteró. Yo me enteré porque yo hablo con Nelson, porque Tonahual me invitó, pero este tipo de acciones que involucran el bienestar, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, toda la gente debería estar enterada, y la única manera de que esto sea verdaderamente participativo y legítimo es que la gente esté, y que la gente se entere, y que de verdad den cuenta de una mínimo esa consulta previa, porque si no se hace, entonces ustedes mismos están incumpliendo con las leyes que regulan el PONCA y el Consejo Nacional del Agua. Entonces ese llamado para que se hagan las cosas bien, porque estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y no en cualquier lugar. O sea, estos ríos de aquí son muy sagrados y depende la supervivencia de muchas, no solo comunidades, sino también de especies, plantas, animales y la biodiversidad de este territorio, que no son decenas ni cientos de aves, son miles, ¿sí? Entonces un llamado a que realmente, y no importa que haya muestras de que los monos de que haya poblaciones significativas o no, hay monos, hay tucanes, y no necesitamos comprobarlo.
Es algo que está claro, entonces invitados a que se haga un trabajo en el que de verdad se tengan en cuenta las comunidades y que no se trate de avanzar para hacer algo y mostrar resultados, sino que... Alexis, ingeniero. Alexis, buenas tardes para todos. Mira Alexis, a todo, al Consejo de Cuenca, a la comunidad, a los actores, le quiero manifestar que esas mismas observaciones o similares que ustedes están planteando al documento, el cual todavía la interventoría no lo ha aprobado. No sé por qué manifestaron ahorita que la interventoría había aprobado, que no es aprobar por aprobar. No escuché, creo que escuché algo parecido. Entonces, para tranquilidad de ustedes, quiero manifestarles que es un documento que sigue en estudio, que está pronto a radicarse al consultor con las respectivas observaciones y muchas observaciones e inquietudes que tenemos así como la tienen ustedes. De acuerdo. O sea, que entendemos la estructura de un PONCA, interpretamos el documento, hay un equipo preparado y capaz para argumentarle a ellos, a los consultores, y sustentarles las observaciones. De acuerdo. Entonces... Sí, de pronto fue una mala, no dije que porque aprobaban, sino dije que, o sea, que en el caso futuro de que se aprobaron decía, pero sí, no en este momento. Si te malinterpreté hoy. Es algo que todavía no está aprobado. Por supuesto. Para tranquilidad de ustedes y valgan las observaciones para enriquecer el producto. Y entonces una pregunta, y te doy la palabra, es si en el caso en que se aportan las recomendaciones, se evidencia, para mí es evidente, y no sé si para todos lo es, para mí es evidente que el muestreo que se ha hecho, el diagnóstico no es representativo de la cuenca, y ahorita abordamos el tema, por ejemplo, de la caracterización de la socioeconómica, de la gente que vive acá, que está muy desfasada de la realidad. Entonces, en el caso en que la información no sea representativa, ¿cuál es el camino a seguir o qué caminos, qué puede pasar? Yo tengo una observación. Sí. Si tú miras de pronto, y lo digo por mi documento individualmente, quiere decir que la información que existe, por ejemplo, como el plan de manejo que realizó Parques Nacionales, tampoco es representativo. Yo te hablo, mira, no, yo te hablo, es pero que no mira, es representativo perdón, para la cuenca. lo es, Sí, pero es que lo es. Año a año, la geografía de cualquier tipo de territorio cambia. Pero tú estás diciendo de que toda la información que está en el documento no es representativa. Por supuesto. Quiere decir que la bibliografía en la que un investigador se ahinca para dar una información o un punto de vista o deducir una hipótesis sobre algo que está estudiando no es representativo. Mira, que no. Mira, te aclaro por qué no. Claro, ¿Por qué no? Espera, no, pero espera. Entonces, que no es científico, que no se basa en bibliografías. No estoy diciendo, o sea, tú para basarte, para partir de un punto de vista y llegar a la discusión sobre un tema que tú idees, me imagino que te vas a documentar para tener una posible idea. Sí. A eso me Pero es que la documentación no solamente es información secundaria, es información primaria, hay que ir a las comunidades, hay que ir al territorio, hay que caminar, exactamente, para que sea representativo. El complemento. Es eso. Eso sí. Lo que pasa es que mira, hablando técnicamente, yo te hablo del documento, te leo, dice: para el desarrollo de las campañas se monitorearon 10 puntos ubicados en la cuenca alta sobre el municipio de Palomino del cauce del río y que abarcando la parte alta, media y baja de la cuenca. Eso es falso. O sea, eso más allá de cierre es absolutamente falso, porque las 10 estaciones no representan ni siquiera la parte media de la cuenca, como tú lo dices, porque los 700 metros no representan la parte media de la cuenca. Nosotros conocemos esta cuenca, Tonagual, o sea, hasta donde tú llegaste, que nosotros vimos el punto, no representa ni el 10% de la cuenca. Te lo digo en la buena, o sea, porque es la realidad. Entonces nosotros necesitamos, decimos, entonces si no se hace un muestreo de la cuenca, por más mapas, y hablando de calidad de agua, ¿cómo puedes tener una red de monitoreo del agua si solo vas a estar monitoreando el 10% y decir eso es representativo desde los páramos donde nacen las lagunas? Eso no es representativo, y es lo que nosotros decimos, eso hasta que esa información no se haga, hasta que esas estaciones no se muestren, ¿cómo? Pues claro, en armonía con la consulta previa. Ahí tiene que haber una metodología que está estipulada. Yo te leo textualmente, mira: para el desarrollo de las campañas se monitorearon 10 puntos sobre el municipio de Palomino, abarcando la parte alta, media y baja de la cuenca.
son temas adversos, porque mira, yo por ejemplo puedo, yo O sea, puedo pero hacer mira el mapa. yo puedo hacer un muestreo, yo lo digo por mí, por ¿Sí? la parte mía. Yo puedo hacer un muestreo basándome, por ejemplo, en un índice de diversidad, bien sea de Margalef, de Shannon, tantos índices que hay que me permiten a mí, por hectárea de tierra, tomar 5 individuos y hacer una estadística, y a raíz de esa información que yo tome de los 5 individuos, obviamente en distintos puntos, me da una diversidad sobre esa hectárea. ¿Ya? Pero no estás abarcando, pero esto es muy textual, o sea, la palabra no, la palabra es... ¿Qué tipo de metodología de pronto utilizó el compañero? No, este documento tú no lo estás, tú me dices que tú lo hiciste. Démosle la palabra a la emoción de orden. Bueno, yo no sé de calidad. Escuchemos, a ver. Creo que es importante escuchar. Bueno, mi nombre es Amelia Carrillo, soy abogada de la Fundación Amar Madre Tierra y hacemos parte de la Red Nacional del Agua. Queremos participar acá como garantes también del proceso. La Red Nacional del Agua hace parte de la Secretaría de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado, que ha promovido y aprobado la ley que declara al río Rancherías como sujeto de derechos. Entonces partimos de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra y los Derechos de la Naturaleza, participando aquí como garantes. Primero. En segundo lugar, pues estuve como, también por eso me han delegado para esto, un año en la presidencia del Consejo de Cuenca de la Estrella Hídrica de San Lorenzo, y la intención es poder aportar en el proceso para la garantía de los derechos del río Palomino. Es nuestra intención. En primer lugar, creo que es importante que se defina, que se entienda que los tiempos no necesariamente son los tiempos institucionales, sino que son los tiempos que deben efectivamente corresponder a los objetivos de cada actividad. Y si se está en la etapa de diagnóstico o apresamiento, cómo esa actividad y el cumplimiento de esa actividad efectivamente cumple con los fines de ello. No es acelerar los tiempos, ¿sí?, por acelerarlos y porque hay que cumplir unos términos de contratación, sino porque efectivamente se tienen las herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas necesarias para poder tener la información suficiente de un río tan complejo y tan importante como es el río Palomino. Porque no solamente es importante en términos ecológicos y ecosistémicos por la gran cantidad y la densificación biológica que hay en él, porque es el río más corto del mundo, con la mayor cantidad de especies, ¿sí? Es decir, es como un semillero de la madre tierra, sino también que es un río que es de altísima importancia para los pueblos originarios de la sierra. ¿Sí? Tiene puntos de autoridad para toda la sierra. En ese sentido, el apresamiento, la etapa de diagnóstico de apresamiento debe tener en cuenta no solamente los elementos ecosistémicos y biológicos, sino también culturales y espirituales. De tal manera que se cumpla efectivamente con lo que necesita la información del POMCA como un instrumento de ordenación, no necesariamente de la cuenca, porque la cuenca tiene su propio orden natural dada por la ley de origen y por el orden de la naturaleza, sino ordenar las actividades humanas que están impactando los ecosistemas de la cuenca, ¿sí? De tal manera que este puede tomarse, Alexis, como una primera entrega, un primer insumo sobre la cual se da la discusión para poder desarrollar realmente un proceso de construcción, y es necesario colectiva. No solamente, o sea, yo sé que es importante la información como lo plantea ingeniero, o bióloga, perdón, de parques, de esas investigaciones, pero también hay que perderle el miedo al rastrojo y caminar la cuenca. Porque no todo se consigue a partir de los libros, no todo se consigue a partir de la bibliografía, y las fuentes principales son necesarias para identificar características específicas que nos permitan una zonificación para la protección y conservación. Porque entonces la pregunta es, ¿cuál es la intención de este POMCA? ¿Es la producción? La intención de este POMCA es que podamos distribuir el agua como un recurso,
o reconocer el agua, la cuenca como un bien común, como un sujeto en sí mismo y con una zona de conservación y de protección que cada vez se van deteriorando más. Entonces primero queremos como Red Nacional del Agua hacer el llamado a que respiremos, ¿sí? A la calma en términos de los tiempos institucionales y que comprendan que esto lleva muchísimos años y muchísimo tiempo antes de que todos nosotros estuviéramos y que va a estar muchísimo después de que estemos. En ese sentido, este es un momento de reconocimiento y de encuentro con el río Palomino. ¿Cuáles son los componentes ecosistémicos? Yo creería que este es un primer momento, una primera entrega como una gota del vaso, ¿sí? Que van a entregar. Pero también es importante que desde Corpo Guajira y desde los consultores se reconozca que está incompleto. O sea, ¿cuáles son las fuentes para identificar los bosques secundarios? Aquí han habido procesos de reforestación, no están identificados. O sea, eso tan importante como los monos. Los monos son los semilleros, ¿sí? Y eso es fundamental para poder, los dispersores de semillas, para poder identificar los corredores biológicos y las conectividades como parte de los componentes ecosistémicos, pero también como los derechos de la naturaleza. La conectividad. Entonces, en ese sentido, o sea, planteamos la discusión, se plantea la discusión, uno, desde el reconocimiento de la diversidad de actores. Así como hay un reconocimiento, si nos acercamos a las formas de la naturaleza, de una diversidad ecológica y ecosistémica que hay en la vida. Entonces, ¿cuál es la intención de cada momento en la construcción del POMCA? ¿Cuál es el objeto de esto? Nos ordenamos. Y cuarto, ¿cómo están participando cada uno de los actores? La consulta previa tiene sus procesos, tiene sus garantías, pero además de que ellos tienen consulta previa, su derecho fundamental, también deben participar en estos espacios. Porque tengan consulta previa no quiere decir que unos aparte, unos allá y otros acá. Porque en el mismo árbol comen monos, pájaros, grillos, sapos y diferentes. En ese sentido, definamos ya ustedes han definido la metodología, nosotros como red entramos ahora y la idea es poder acompañar cuál es el objeto de cada momento y si se cumple o no. Entonces la ruta de trabajo, hay una hoja de ruta para ello, creémosla. Si se cumple, no se cumple, bueno, entonces la corporación, señores de la corporación, de Corpo Guajira, este río Palomino es súper importante. Y desde la Red Nacional del Agua le vamos a hacer seguimiento a este proceso de acompañamiento a todos los actores. Es súper importante. En ese sentido, no hay que pisar el acelerador a un proceso que necesita tiempos y una palabra bien centrada para poder tener un POMCA orientado de una manera diversa a la protección de la conservación. Entonces eso es. Bueno, también antes de continuar, con la compañera Amelia venimos desde la Alianza de los Derechos de la Naturaleza y la Red Nacional del Agua a acompañar y a recordar. Queremos saber si hay 6 fases para la formulación de un POMCA: aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, zonificación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación. Hacerles la pregunta, una de las preguntas, ¿en qué fase estamos? ¿Sí? Recordar cuáles son esas fases, que nos den cuenta de en qué fase estamos. Y segundo, que se recuerden cuáles son las funciones del POMCA y que si hay unas funciones, no se está cumpliendo ni siquiera con la primera, que es dar cuenta de la información de qué es lo que está pasando en la cuenca y sus elementos, y que lo que vemos en el documento nos da un poco de miedo porque vemos que hay contradicciones y que un documento así no se puede erradicar ni mucho menos aprobar, mucho menos si no hay una consulta previa. Entonces, invitándolos a recordar que habemos organizaciones civiles y personas de la supervisión de la corporación, porque veo que aquí esto es un espacio que nos invita al Consejo de Cuenca para analizar este primer documento después del 2 de febrero que estuvimos aquí en la elección de todo el Consejo de Cuenca. Yo creo que pues, la compañera no tenía esa información de los antecedentes que ha tenido este proyecto. Qué bueno que tengamos aquí participantes de otros consejos de Cuenca, de la red, porque así como hay una prioridad específica sobre el río Palomino, también hay una prioridad específica sobre 3 cuencas que estamos ordenando en el departamento de La Guajira y que hacen parte de la jurisdicción de Corpo Guajira.
este proceso del Ponca de Palomino desde la corporación, yo hago parte del equipo de supervisión, lo hemos visto con un componente participativo bastante funcional. ¿Ya? Yo lo tengo que decir así porque yo he visto, o en las reuniones que he estado con ustedes, me he dado cuenta que la participación en estos temas son de gran importancia, que a pesar de que nosotros ya hemos construido unos consejos de cuenca en el Ponca de Ranchería, en el Ponca del Tapias y en el Ponca de Tomarrazón Camarones y ahorita próximamente el Ponca de Alto Cesar, pues veo que aquí la información está un poco más o mucho más determinada para lo que se busca dentro de un Ponca. Aquí hubo una convocatoria, aquí no se ha desconocido para nada los actores, las comunidades y mucho menos un proceso de consulta previa en el cual ya hemos tenido algunos avances y en este momento, porque nosotros, como le hemos explicado aquí al Consejo de Cuenca, nos basamos y respetamos cada una de las decisiones de los ministerios. El Ministerio del Interior nos entregó una resolución de procedencia en donde son los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta con quien iniciamos el proceso de consulta previa. Ya hemos hecho 2 reuniones y ahorita más adelante pues vamos a hablar porque esta mañana tuvimos una reunión con el director de la corporación y los representantes de los 4 pueblos indígenas, aprovechando que los invitamos a ellos para lo que necesitamos nosotros en el plan de acción de lo que vamos a hacer 2024-2027. Y todo eso en el marco de unos acuerdos que hemos llegado con los 4 pueblos indígenas de la Sierra, que parte del 2019 en poder avanzar en los procesos de consulta previa, que tienen todos los proyectos que hacen parte de la línea negra en el departamento de La Guajira, todos los sitios sagrados y los proyectos que dentro de esa área pueden determinar esas procedencias o esas actuaciones que desde la corporación se quieren hacer. Aquí estamos hoy en una segunda reunión después de haber elegido un Consejo de Cuenca, que la única falencia que le veo es que no tuvo la afluencia ese 2 de febrero de todas las actores que en su momento, ya le hizo espacio, que en su momento se invitaron, ¿ya? Y que de todas maneras ahí lo hablábamos, que hicieron falta algunos representantes de algunos actores que no vinieron, la avanzada creo que se hizo, tuvo todos los medios comunicativos para que se hiciera. Pero aquí estamos un Consejo de Cuenca que se conformó ese día y que pues gracias a las personas que han ido llegando han podido contribuir a lo que necesitamos. Nosotros también recibimos de parte de la corporación el día 26 de marzo el documento de diagnóstico. Ya tuvimos una primera reunión porque también no solamente es una persona la que revisa eso en la corporación. Así como ustedes, hay diferentes temáticos de las 3 subdirecciones que tienen un compromiso en los diferentes grupos, grupo biodiversidad, grupo recurso hídrico, grupo gestión de riesgo, grupo cambio climático, que tiene que hacerle un análisis a esta información que está presentando el consultor. Como lo dice y retomo las palabras de la compañera, esto es una primera instancia de la información de diagnóstico. Tenemos una fase de aprestamiento que también hace parte de esta información y que me imagino que estas reuniones hacen parte de las convocatorias de la participación de las comunidades que allí quedaron establecidas, porque para eso yo ahí sí tendríamos que revisar un poco los tiempos que están destinados para la ejecución de este contrato, de este proyecto, porque en eso sí el Ministerio de Ambiente con nosotros es muy riguroso. Y en la medida que nos demos cuenta de que nos hace falta más tiempo, vamos a ir solicitándole al consultor, vamos a ir solicitándole a la corporación para ir poder haciendo esas ampliaciones, esas suspensiones, bueno, en el marco de lo que podamos hacer para poder actualizar, para poder mejorar los documentos que en este momento están aquí y que han ingresado. Pero cuando es del Ministerio del Medio Ambiente, la rigurosidad que usted dice. No, es que este PONCA es subsidiado por el Fondo de Compensación Ambiental, que es una oficina de la Oficina de Planeación del Ministerio de Ambiente, por eso digo, del Ministerio de Ambiente, que fue quien nos aprobó este proyecto y quien es el que pone los tiempos y las vigencias para realizarlo. Entonces, ese fondo está manejado por el Ministerio de Ambiente. Claro, entonces, la mayoría de proyectos que ejecuta la corporación vienen por parte de unas fuentes de financiación que son FONAN, en este caso es el Fondo de Compensación Ambiental, y por eso nos tenemos que regir algunos tiempos y a todo lo que las plataformas del Estado
tienen para este tipo de contratación. Yo me acojo al llamado que tienen ustedes, la discusión está abierta en cuanto a que lo que necesitamos en estos documentos es toda la información que en verdad conocemos cada uno de nosotros. Porque es que para eso se conforma un consejo de Cuenca, para que pueda aportar la información como residentes, como sabedores de lo que pasa aquí, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y hacia dónde debe apuntar la zonificación ambiental. O sea, aprobar una fase de diagnóstico debe tener todos esos condimentos que requiere y que nosotros conocemos, hace falta en una primera información que ya nos pasaron los consultores. Y que si hay que mejorarlo, listo. Acuérdense que esto se hace con base en una guía técnica de formulación de PONCAs, que puede que pues en este momento está en estructuración, porque está en actualización, pero son las bases que tenemos en este momento para que técnicamente podamos tener un documento que dé la talla de lo que hay y a dónde queremos ir en los próximos 10, 12 años, que es el periodo con prioridades que podemos sacar de un PONCA. En eso es que quiero que sentamos nosotros la mirada de que si hay cosas que arreglar, bueno, listo, revisemos hasta dónde podemos mejorar esos documentos para que le apuntemos a una zonificación que luego nos lleve a la ejecución de unos proyectos que en verdad requiere la cuenca para su protección, para su conservación y lógicamente para la productividad que podría tener en algunas zonas, inclusive de conservación. A eso queremos apuntarle nosotros desde la corporación. Una cosita. Tú mencionas... Perdón. Yo yo alcé la mano cuando él alzó, cuando él estaba hablando, y él me dijo, espérate un momentico, ¿por qué es importante seguir a lo que él está diciendo? Porque de pronto Giovanni no dijo algo que sucedió aquí que fue fundamental. Es decir, cuando la señorita que estaba hablando ahorita, le presento disculpa que no recuerdo su nombre. Mi nombre es Victoria Muñoz. Cuando Victoria estaba hablando, a mí me llamó mucho la atención que hubiera un desconocimiento de pronto a nivel de toda la comunidad, porque no la ha habido. Honestamente, no la ha habido. Y nosotros estamos conscientes, entonces voy a recordar cronológicamente cada uno de los momentos. Cuando nosotros estuvimos aquí, que estuvo la corporación, que estuvo Giovanni, que se hizo la elección del Consejo de Cuenca el 2 de febrero del presente año, inmediatamente el 16 de febrero se convocó al Consejo de Cuenca para hacer una socialización de los avances del diagnóstico. Eso no se pudo terminar completamente porque, hombre, no hubo luz, básicamente fue eso. Que se presentaron discusiones, claro, iguales que esta, y cada vez que los seres humanos nos encontramos tenemos que discutir, eso es evidente. Entonces, pero no se terminó porque se fue la luz y se nos complicó la situación. Pero como consecuencia de eso hicimos un compromiso que cumplimos, que le dimos al Consejo de Cuenca el nivel de avance del diagnóstico, que es el que ellos están aportando ahorita algunas recomendaciones sobre qué están aportando. Estamos hablando del 16 de febrero, acá, del 16 de febrero ha habido una serie de cambios. El ingeniero Giovanni dijo, nosotros entregamos el diagnóstico el 24 de marzo. Ya. Y entre el 16 de febrero y 20 de febrero que pudieron tener ustedes acceso a bajar toda esta información. Y el 24 de marzo hubo un mes de desarrollo. Eso nada más con relación a lo que hemos elaborado con relación al diagnóstico. Pero si nos vamos del mes del 2 de febrero para atrás, nosotros nos reunimos desde el inicio del mes de octubre, casi que cuando empezó el mes de octubre hicimos unos 3 o 4 encuentros que fueron informales y luego se formalizaron en octubre, en noviembre. Entonces, sí ha habido una comunicación con la comunidad y yo quiero que esto quede muy claro en el acta y en lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, porque me parece que es meritorio. Ahora bien, cuando entregamos esa información del avance del diagnóstico, yo tuve contacto con ustedes, con el Consejo de Cuenca, porque era el órgano con el que tenía directamente, porque a ellos fue lo que yo le entregué esto, porque así nos comprometimos mutuamente. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la reunión para hacer la evaluación? Y llegó el momento en que esa reunión se acordó que era el día de hoy,
3 de abril. Estamos hablando del 16 de febrero al 3 de abril. Entonces, yo me siento muy contento con lo que está pasando, porque seguramente vamos a copiar mucho de lo que ustedes están diciendo y seguramente les vamos a tener que mostrar el avance del documento, a dónde va en estos momentos, que ha cambiado, ha sufrido muchos cambios de lo que ustedes tienen. Gracias. Con respecto a lo que decía el compañero de Corpo Guajira, que dice que está teniendo en cuenta la parte social, eso no se ve reflejado en los documentos de diagnóstico. Eso lo podemos decir, pero en los documentos no se ve ese componente determinante, porque hay que tener una visión integral y unos factores, o sea, tener la visión integral sobre la parte física, biótica, el componente espacial y el componente social. Eso no está especificado en ninguno de los documentos y es sistemático, porque son como, ¿cuántos documentos son? ¿Como 16? No está evidenciado allí. Entonces, pues, digamos, es un llamado, que eso es un punto muy importante, ¿no? Ese componente social para poder mantener un equilibrio entre el aprovechamiento económico, el aprovechamiento social, el aprovechamiento espiritual del territorio, con relación también a la conservación de los ecosistemas y a la conservación de las funciones físicas y bióticas de la cuenca. Entonces, podemos decir que una cosa aquí, pero lo que aparece en el documento de diagnóstico pues es una falencia grande que nosotros evidenciamos en la lectura de todos estos documentos. Entonces la invitación es como a integrar esta información del componente social, muy importante para poder tener una visión integral para el manejo de la cuenca del río Paraná. Pero yo no hablaba del documento porque no lo leí. No, por eso, pero entonces, sí, pero por eso, digamos, quería hacer esa claridad, porque en los documentos, en el diagnóstico, no aparece el componente social y es una falencia grande que también lo tenemos aquí anotado entre los... Sí, pero yo quería decir lo siguiente, doctor Giovanni, y es con respecto a lo que estabas diciendo, y pues sobre eso hablamos y hemos hecho acciones, porque desde la vez pasada que se nombró el Consejo de Cuenca, quedó claro en el acta, esa fue una moción que hicimos para el acta, de que aceptamos el Consejo de Cuenca sin tener todavía claridad sobre la resolución que daba el Ministerio del Interior para que no tuviéramos que ser comisión conjunta. Entonces nosotros adelantamos una reunión con el Ministerio del Medio Ambiente, según el decreto 1644, pues él es el que está encargado, él es el que ha formulado el PONCA, es el que dirige el PONCA, más allá de las autoridades ambientales por departamento, por regiones, es el Ministerio con la Oficina de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces establecemos una comunicación y estuvimos en una reunión virtual con ellos y les planteamos pues la inquietud, simplemente nosotros y hacer la salvedad de que habíamos aceptado y que estábamos en eso, pero que queríamos tener claridad sobre el respeto. Sin embargo, pues eso suele suceder con las instituciones, no asistieron los que eran, sino mandaron a otros, entonces los otros no supieron contestar y quedaron de que pues averiguaban y hasta el sol de hoy sigue la misma cosa, ¿sí? Pero yo lo que quería decirles es de que nosotros no queremos oponernos a nada, simplemente queremos tener claridad sobre las cosas, ¿no? Y es en esa intención que queremos siempre. No es de que no queramos que el PONCA no se haga, al contrario, creo que nos sentimos bendecidos de que de alguna manera se haya mirado acá. Y lo otro que quiero es agradecer por la presencia de Amelia, ¿sí? De la red. Creo que también es para todos, tanto como para el Consejo como para las instituciones, y creo que es muy importante que haya sido hoy el encuentro, porque es como ella lo manifestó, un garante, ¿sí? De gente que ha trabajado con eso y pues que tiene pues cómo manifestarnos. Y creo que diste en el punto que es, ¿sí? Y el punto que es la cuestión del tiempo, ¿sí? Porque los tiempos institucionales están manejados por tiempos contractuales y los tiempos de cuenca están manejados por las actividades cotidianas de las personas, y eso entra en antagonismo, y no es fácil llegar uno como Consejo de Cuenca tener que armonizar eso, ¿no? Porque nos toca responderles a ustedes, pero también tenemos que ver que la gente está en sus actividades y nosotros tenemos que recurrir a ellos para poder hacer nuestra misionalidad, que es la información primaria. Hemos estado en eso, en esos avances con eso. Quedó que había asistido, había afirmado que confirmado la asistencia de Bámaco, ¿sí? Pero no está, porque pues hubo una reunión de las autoridades tradicionales acá de la cuenca, en la que
casualmente, además, pues como que las cosas empiezan a uno dice, bueno, en estas situaciones a veces como que toca pedirle ayuda espiritual porque uno no sabe cómo manejar esto, de que todo coincida, ¿no? Y que todo se dé. Y se dio algo así más o menos de que se reunía la etnia Kogi en esta cuenca, y no quisimos intervenir en ellos, pero lo hicimos a través de ellos, de que bueno, nosotros como Consejo Cuenca queremos pedir el permiso de las autoridades tradicionales indígenas porque vemos que esa es la manera, ¿sí? Que es obvia, ¿no? Para este territorio, pues pedir consultarlos a ellos y tener como el beneplácito de ellos. Entonces, pues él quedó de venir hoy, pero no vino. Pero bueno, eso lo hemos hecho. Es como comentándole las actividades que hemos hecho, tanto a nivel institucional como a nivel de los actores de la cuenca, para que vean que nuestra intención siempre es avanzar. Sí, es básicamente lo que queremos. Sí, sigamos entonces con la revisión de los documentos, sobre todo porque hay compañeros que están conectados esperando de pronto para intervenir. Me parecía importante que en algún momento se responda a la pregunta que hiciste, porque yo, a pesar de que he estudiado mucho, también me pregunto en qué fase estamos, ¿no? O sea, ¿cuándo se acaba la fase de aprestamiento? ¿Qué marca el fin de esa fase? ¿Qué inicio? ¿En qué momento entramos? Bueno, el diagnóstico sé que lo estamos, pero ¿en qué momento tener claridad sobre, ¿no? ¿En qué fase estamos? ¿Cuándo se acaba el aprestamiento? Si se hizo, nunca vimos un informe, pero bueno. Pero sí importante que sigamos, porque ellos están presionando, hay gente que está esperando para intervenir, pero sí, justamente yo que había hecho la revisión del documento del tema del agua, hay un capítulo, como les había comentado, uno de los elementos claves en el tema del diagnóstico del recurso hídrico es la identificación de las actividades por sector, que tiene que ver con el tema de la caracterización socioeconómica, decir, bueno, quiénes estamos en esta cuenca y cuál es el impacto que estamos generando. En el documento que revisé se habla de la agricultura y la ganadería como las actividades principales de la población en Palomino. Algo que es absolutamente falso, porque aquí no hay ganaderos, hay una finca ganadera que no se caracterizó, o sea, no está, pero no hay ganadería y pues, o sea, agricultura, a todo lo traemos de afuera, no hay agricultura, aquí la actividad principal es el turismo. Se menciona en el documento del cambio climático, pero en el documento de recurso hídrico no se caracteriza, algo que es gravísimo, no se caracterizó la población de pescadores artesanales de Palomino, o sea, que viven del río, que viven del mar y que es que no depende de las comunidades indígenas, es una población que está aquí abajo. Que yo veo en el documento que hicieron un recorrido por el pueblo, le pregunté a los pescadores, venga, ¿ustedes los entrevistaron? A ninguno. Entonces yo digo, y son temas que habíamos planteado desde la fase de apreciamiento, que era vital que ese tipo de personas no quedaran desconocidas en el proceso. Entonces los pescadores no están. Bueno, mencionamos el tema de la platanera antiguamente, que tampoco se ha caracterizado dentro de los temas que tienen un impacto directo en el recurso hídrico. Y como les dije, bueno, no se menciona el turismo siendo el motor de la economía de este pueblo, siendo la actividad que a largo plazo puede tener la mayor repercusión en la salud del río Palomino, teniendo en cuenta miles de personas bajando con celulares, radios, boyas y cuantas cosas que se van perdiendo en el río. No se caracterizó el puente, que es una zona donde la gente está metiendo los carros y las motos a lavarlas. Entonces todo esto es lo que nosotros necesitamos que quede reflejado en el documento para que podamos proyectar un manejo de todos estos impactos, cosa que no aparece en los documentos. Y pues eso para cerrar este capítulo sería bueno, quizá si está la compañera para el tema de hidrología, como para complementar con el tema de recurso hídrico. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas, Andrea? Hola, Andrea. Que también me escuchan. Sí, te escuchamos. Yo hice una... Andrea, tienes mala señal, no sé, se entrecorta. Hola. Proteger el recurso hídrico y organizarlo es fundamental. Entonces, de las cosas que identifiqué en el componente es, primero, lo que está diciendo Alex, no hay una identificación de usuario, y es fundamental porque los usuarios se necesitan para poder definir la zonificación en general. Es decir, yo tengo que saber cuáles son las actividades productivas, cuáles son esos actores que están en mi cuenca, para saber cuáles son las demandas y si genera conflicto dentro de la cuenca. Entonces no hay una identificación de usuarios para determinación del índice por uso.
que es el índice que uno utiliza para más adelante cuando vamos a hablar dentro del PONCA los indicadores ambientales. El índice por uso es un indicador fundamental dentro de la caracterización. No hay una caracterización de microcuencas, lo que hacen en general, ustedes dentro del documento están 20 microcuencas, o sea, la cuenca en pequeñas unidades que son las cuencas, ¿cierto? Y esas 20 unidades solamente hacen el análisis o generalizan siempre para el río Palomino. No lo hacen para cada una de las cuencas. No hay una caracterización de sistemas lénticos, que son todos los cuerpos de agua que no tienen movimiento, que uno llama las lagunas, los lagos. En este caso, pues tenemos lagunas en la zona, en la parte alta, y que, digamos, son representativos porque eso en algunos puntos y en algunas bibliografías se identifica que es como parte de los nacederos que hay dentro del río, en la cuenca. El balance hídrico que se hace con estaciones donde no hacen un análisis estadístico de los datos. Es muy importante hacer un análisis de los datos. Simplemente dicen, este es el balance hídrico, y le dicen a uno, la estación la tomé, no, ni siquiera muestran climáticas con las que hacen el balance, simplemente muestran un balance hídrico, pero no se sabe dónde sacaron los datos. Y utilizan los datos de la única estación que tiene el río, que está en la parte, pues está en Palomino, pero pues no hay un análisis de los datos. Entonces digamos que podemos decir que la información pues está, no analizada, ¿sí? El método de estimación de caudales, digamos que en cuencas donde, estamos en una zona Z, uno no puede transponer caudales de una cuenca a otra sin saber si la cuenca a la que le estoy transponiendo los caudales tiene flujo base o no, ¿sí? Entonces aquí lo que hacen es para mí es un ejercicio muy simple, hacer una regla de 3, donde le dice a usted, si aquí tengo con este caudal, sacó el caudal. La estimación de los indicadores ambientales, como les decía, el caudal ecológico, el índice por uso, el índice de regulación hídrica, digamos que parten de la información hidrológica. Si ellos generan caudales en una cuenca donde no hay flujo base, pues hay un error, ¿cierto? Porque no tenemos flujo base, es decir, yo no puedo estimar caudales en corriente, no hay corriente, ¿cierto? Entonces estoy sobreestimando la cantidad de agua que pasa por la corriente. Es muy importante definir la escala. Digamos que a ustedes les entregan unos mapas, pero los mapas deben entregárselas en un formato editable, ¿sí? En una geodata. Conforme lo establece ahorita las normas, ustedes saben que nosotros tenemos un origen único de coordenadas. Ellos presentan unas coordenadas geográficas, no las presentan planas, y ahorita la norma nos exigen coordenadas planas en el único sistema que existe para el país, y es importante saber a qué escala se está caracterizando los ríos, a qué escala se está delimitando la cuenca, porque eso define áreas, y cuando nosotros definimos áreas, estamos definiendo también en la zonificación a qué le corresponde una zona de exclusión, qué le corresponde una zona de intervención o con restricción, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan la información digital de toda la información cartográfica, pero que sea editable, que ustedes puedan manipularla, que no les entreguen un PDF. Los monitoreos de calidad de agua, como indicó Alex, obviamente se hacen solamente en el río Palomino, pero no se hacen a nivel de todas las cuencas y tampoco a nivel de los cuerpos lénticos. Es decir, necesitamos un monitoreo integral. No nos sirve que concentren todos los puntos de monitoreo en la parte baja, porque fue donde pudieron entrar, sino que se tiene que hacer un análisis integral de la calidad del agua, que incluya zonas donde haya un uso intensivo del suelo, donde haya zonas de conservación, donde haya zonas donde haya corrientes menores, donde hayan sistemas lénticos o lagunas, para poder hacer un análisis integral de la calidad de agua del recurso hídrico de la cuenca. La relación bibliográfica, es decir, como decían, se pueden utilizar muchas fuentes bibliográficas, pero no las mencionan. O sea, usted puede decir que esto es cierto y es real, y hay un principio que habla, el principio de precaución, que dice que cuando usted no tiene certeza científica por un hecho, pues lo da, por principio de precaución, evita, dar una posición frente a él. Pero si usted no tiene una fuente bibliográfica que lo soporte, pues usted puede decir cualquier cosa, y entonces, como es un documento público, entonces yo tengo que creer sobre eso, y no es cierto. Hay mucha información que no tiene bibliografía, es decir, se pone documentos sin ningún bibliografía que soporte el información que está dando. Y pues algo que se debe tener en cuenta es que
el país cuenta con una codificación de cuencas a partir del decreto 1640 del 2012, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de la delimitación de las subcuencas, ellos deben tener unos códigos que le asigna la corporación. Digamos que acá no hay claridad en eso, ¿sí? O sea, digamos, se ponen los códigos así como que yo cogí las subcuencas y simplemente le puse un código, entonces es importante dar claridad a eso porque esos códigos son oficiales, ¿cierto? Entonces ustedes pues cuando voy a hacer, está organizando el recurso hídrico, usted está organizando la cuenca, usted necesita darle un nombre y ese nombre es unos códigos que estén claramente identificados dentro de la información. Y para finalizar, todo el tema de amenazas, estamos en una cuenca que nace de más de 5.000 metros. Significa que tenemos una cuenca de montaña donde se debe analizar la torrencialidad, porque ya tenemos eventos y tengo entendido que ya hubo eventos de inundación en el río Palomino, a la altura de Palomino, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una cuenca que tiene todos unos procesos que está en una montaña, que nace en una montaña y que a la medida que avanza hacia la cuenca baja, pues va cambiando el terreno. Pero cuando tengo una cuenca de montaña, yo tengo que analizar la torrencialidad y también tengo que analizar la inundación, porque cuando tenemos crecidas de los ríos, eventos extraordinarios de lluvia o niveles altos del mar, pues pasan eventos que incluso ya algunos se identifican en algunos sectores, eventos donde son, digamos, satelitales, y hay unas que se analizan dentro de la cuenca que utiliza solo 4 que tienen precipitación, es decir, ellos utilizan solamente estaciones de precipitación, pero no utilizan estaciones de temperatura, ¿sí? Entonces vuelvo a la pregunta, es cómo llegan entonces al análisis climático del balance hídrico si no analizan la temperatura. No analizan todas las variables climáticas que pide la guía. La guía tiene un listado de variables que se deben analizar y por eso en este momento la pregunta que hace muy acertadamente Celia es si estamos en fase de aprestamiento, digamos que este documento cumple para ser fase de aprestamiento, pero si estamos en fase de diagnóstico, este documento está muy incompleto y se necesita más rigor científico para llegar a establecerlo como un diagnóstico. Y si lo mínimo que queremos hacer es lo que abre la guía, entonces cumplan lo que dice la guía, pero no están cumpliendo lo que dice la guía. Entonces el documento para hacer fase de diagnóstico está incompleto. Y siendo miembros, digamos ustedes, del Consejo de Cuenca, pues están en todo el derecho de decir esto no cumple para hacer un plan de ordenamiento de cuenca. Eso es lo único que tengo que decir. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo pienso de que Andrea, aquí está quien estuvo manejando el recurso hídrico en las temáticas correspondientes a clima e hidrología. Muchas gracias, Andrea, por lo que revisaste, pero considero que sin ánimo de generar una discrepancia en lo que usted está diciendo ahí, primero que todo, el análisis del tamaño de las subregiones hidrológicas se hizo con el rigor que exige la guía y con el rigor que se exige a través del IGAC. Y las nomenclaturas, que son los códigos de cada uno de estas subregiones hidrológicas, que completamente usted tiene clara igual que nosotros. Estamos hablando de microcuencas, de microcuencas y de sectores, porque estamos hablando de áreas que son igual o menor a 50 kilómetros cuadrados. Entonces la codificación sí se hizo tal como lo estipula el ministerio, y en acuerdo con la corporación nos reunimos con el departamento SIC y pudimos hacer la calificación de esa codificación. Y en el texto de clima, la calificación, en ese texto de clima que entregamos alrededor del 16, en la segunda quincena del mes de febrero, ahí está muy claro, lo tengo abierto en este momento y ahí dice cómo hicimos esa codificación. Entonces, de pronto, eso no se miró en ese sentido, y si se miró, de pronto hay otros cuestionamientos. Ahora bien, con relación a las estaciones hidrológicas, meteorológicas, lignimétricas y lignigráficas del IDEAN, les recuerdo que ahí no hay una sola estación hidrológica. Hay la única estación que hay en el territorio en estudio es la lignimétrica de Puente Carretera. No hay más. El resto de las estaciones hidrológicas y meteorológicas
se encuentran en el umbral. Se hizo un análisis de similitud hidrológica que también está contemplado en el texto, que nos sirvió de base para poder identificar cómo podemos copiar la información del umbral y poderlo adaptar a este territorio. Vale la pena mencionar que la penetración de los vientos alisios se hace en la boca que abre el territorio en estudio, con una pared que tiene en la parte lateral izquierda ya del cauce del río y con una apertura no significativa en el sentido de altitud, ya porque la apertura es completamente abierta, ya en donde los vientos alisios entran. Esto nos dio pie analíticamente para tomar... Arriba esa pared tiene el frailejón. ¿Cómo no va a ser significativo altitudinalmente? A ver, José me está haciendo una pregunta aquí y me parece interesante porque parece que en la transmisión de la palabra, ¿cierto?, no fue correcta. Aprovecho la oportunidad para hacer énfasis en que ya le contesto su pregunta, porque no es eso que usted está pensando y de pronto no fue exactamente lo que yo quise decir. Si nosotros hablamos de la transmisión de pensamientos, de ideologías, es posible que quien esté expresando el pensamiento y la ideología, ¿sí?, pueda utilizar ligeramente palabras que no son significativas para su entendimiento. También puede pasar algo, el que está oyendo puede hacer conversiones también de su percepción en ese momento, pero no solamente en la transmisión de saberes, de experiencias, de lo que uno quiere decir. Está identificado el sonido, está identificado también los movimientos. Todo esto es una experiencia producto de la educación en la transmisión de los profesores hacia el nivel de los estudiantes. Y eso lo hemos aprendido todo porque todos hemos sido profesores, pero también todos seguimos siendo estudiantes. Ahora bien, cuando yo estoy hablando de la boca de Palomino, y si yo tengo este frente hacia el mar, yo tengo una boca así. Lástima que no podemos proyectar los planos. Tengo una boca así, en donde si el río, el cauce principal, que entre otras cosas, curiosamente, va casi por el eje del polígono en estudio, en donde el área izquierda es casi muy similar al área derecha, ¿no es cierto? Entonces, si él va en esta forma hacia el mar, aquí tengo una montaña y aquí tengo una corta montaña, o sea, la boca está completamente abierta hacia la dirección de los vientos alisios, que son del noreste. Teniendo en cuenta, porque eso sí, estamos hablando que no tiene nada que ver con lo que usted asoció con el frailejón. No he mencionado... No, es que usted dice que lo está diciendo, ¿no? Los vientos alisios vienen del noreste, ¿no? Sí. Y al noreste, si usted se ubica bien, en esa boca que usted habla, está el eje del río Palomino. Sí. Al noreste tenemos el cerro de Ducacá, que es un cerro que tiene en su parte alta, que usted lo puede ver desde acá, usted puede, cuando está despejado, tiene cascadas y todo. Ábrame las manos y así como me lo hizo ahorita. Esa es la pared que sí, usted no. Esta pared es corta. Aflórame la mano, por favor. Y estíreme esa pared. Estíremela. Estíramela. Entonces fíjense que aquí hay montaña. Esas dos montañas son las que abren la boca. Ya. Pero esta montaña del lateral derecho es corta en comparación con toda la trayectoria de la montaña que llega hasta el mar en el lateral izquierdo. O sea, el lado izquierdo llega al mar, el lado derecho no llega al mar. Sí, pero si usted se da cuenta, esta cuenca es la única cuenca que no tiene acceso carreteable. ¿Por qué? Porque la montaña no lo permite. Luego, no es cierto de que esta parte no tiene montaña. Lo que pasa es que está más retirada. No, eso es lo que está diciendo. No llega al mar. Está hablando lo mismo. No, sí, pero esta parte, esta parte llega al mar, esta parte no llega al mar, pero esta parte es más alta que esta.
Precisamente eso es lo que estoy diciendo. Que usted la pregunta que yo le decía era que si los vientos del noreste... Párenla porque es que vamos en hidrología. No, por eso, estamos en hidrología. Y vas a eso, ¿no? Yo no estoy creando discusión ni nada, sino simplemente le estoy diciendo la moción porque yo conozco el territorio. Y no lo conozco solamente en el mapa, porque también lo conozco en el mapa, sino lo conozco geográficamente y físicamente, y le hago la moción. Este cerro tiene una pared, esta pared es más baja que esta, no la de la izquierda es más baja que la de la derecha, ¿sí? Es eso, ¿sí? Y le hago la aclaración, este cerro es intervallal, va desde el río Palomino hasta el río Ancho, ¿sí? Y tiene una pared que es un cerro muy importante además. Y yo solamente quería decirle esa noción porque cuando dijiste lo de los vientos, nada. Bueno, volvemos y decimos, estas condiciones geográficas de las altitudes permiten que se encañonen los vientos, y aun cuando aquella pared de la izquierda tenga una altitud inferior a la de la derecha, de todas maneras es maravilloso, porque los vientos vienen del noreste y generan exactamente un movimiento ciclónico. No generan ciclones, no he mencionado ciclónica porque se forman ciclones, sino porque se forman vórtices. Ya. Y esos vórtices generan condiciones de succión. Ya. El viento entra, rota y hace un torque de esta manera que este dedo parado hacia arriba es el que compromete a la succión y a la extracción del viento hacia situaciones superiores de la atmósfera. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta eso, si no tenemos estaciones, las estaciones del umbral, que son las que yo tengo en la margen derecha, fueron las que se usaron. Sin embargo, se hizo un análisis, Andrea, con Buritaca, y se quiso coger Buritaca, y yo personalmente a nivel profesional escogí Buritaca porque Buritaca ya está abierto. Buritaca está abierto al mar. La estación de Buritaca está abierta al mar y podría tener similitud con las estaciones hidrológicas de la margen derecha, desde el Tapia hasta Dibuya, desde Riohacha en la frontera, porque el Tapia está en Riohacha y Dibuya, ¿no es cierto? Y todo Dibuya, en Dibuya había estaciones, y esas estaciones se utilizaron. Teniendo en cuenta ese análisis que se hizo, que si fue un análisis estadístico, sí, en ese caso sí se hizo, de pronto no tuvo, no se documentó, no se le entregó, pero ese análisis estadístico se hizo en StatGraphic, ya, para hacer análisis de homogeneidad. Eso nos llevó a que podíamos también escoger los valores de climatología que me da WorldClim, y entonces meto a WorldClim en puntos estratégicos en cada uno de las microcuencas y sectores, y eso me sirvió para hacer un análisis de balance hídrico en comparación con la temperatura y precipitación que me daban las estaciones del umbral. Entonces sí se hizo. No hay estaciones, repito, no hay estaciones hidrológicas ni meteorológicas dentro del territorio en estudio, pero sí las hay en el umbral con características de homogeneidad con base en lo que se estudió en la microcuenca en cuanto a su morfometría, ¿cierto? Y a hidrografía. Entonces sí está. Las áreas son esas áreas. Discúlpeme, cada ecosistema es único y no se puede decir que porque un ecosistema se parece a otro, entonces vamos a hacer lo mismo, porque eso es algo que está faltando el orden. No hay un diagnóstico ni una caracterización real, y eso es lo que estamos dando cuenta aquí. Entonces sería muy chévere que en vez de extendernos tanto nos respondan varias preguntas. ¿En qué fase estamos? ¿Cuándo es la fecha de finalización de la unión temporal? ¿Y cómo pueden avanzar si, por ejemplo, son 6 etapas para la formulación de un POMCA, si están en la etapa 1 y 2 del diagnóstico? Por ejemplo, si tuvieran fecha de contrato del final a octubre, a noviembre, no se puede hacer avanzar tan rápido cuando ni siquiera se ha hecho un diagnóstico, porque según lo que estamos viendo, el Consejo no va a aprobar ese diagnóstico, porque no obedece a la realidad del territorio. ¿Quién ha dicho que queremos que lo apruebe? Pues se supone que debe aprobarse para poder seguir adelante el proceso. Yo estoy respondiéndole a Andrea.
porque en la organización pasaron a Andrea y yo estoy respondiéndole a Andrea. Andrea, Ya. Disculpe, es que de acuerdo, está respondiéndole a las inquietudes que hace sobre la hidrología, pero lo que usted manifiesta y la forma en cómo la manifiesta pone en evidencia que no ha habido participación. ¿No ha habido participación de qué? O sea, tiene que, permítame, es que si se tiene que explicar tan en detalle los elementos del diagnóstico, quiere decir que no hay un manejo social de ello, 1. 2, ¿cómo fue la participación, por ejemplo, del Consejo en la construcción de este documento o de los integrantes del Consejo, siendo el Consejo el escenario de garantía y consultivo del POMCA, ¿sí? En todas sus fases? Porque, o sea, yo le entiendo, yo no le estoy contradiciendo, yo lo que le estoy manifestando es que, agradeciendo su explicación, lo que pone en evidencia es que no hay participación. Permítame, yo termino, porque es que cuando usted, por ejemplo, el mayor, le habla en esos términos técnicos, el mayor, ¿cuál es el diálogo que hay de saberes en el llamado del reconocimiento de la diversidad, cuando el mayor las mismas cosas que usted las puede enumerar, las reconoce de otra forma, que también es necesario que se incorpore dentro del instrumento de ordenación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hay un encuentro? Esa es la participación, un encuentro entre las formas de conocimiento. Esa es la cosmovisión, la visión del todo desde puntos diferentes. Su cosmovisión es distinta como técnico, es distinta a la del mayor como quien constituye el territorio, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer el llamado es que, o sea, no se moleste, pero hay que reconocer, hay que reconocer es que no ha habido participación. Es más, nosotros, permítame, o sea, es que usted, permítame, o sea, el mismo consejo le está preguntando y está manifestando que, mire, aquí está el consejo, ¿sí? El consejo es el escenario consultivo y garante con las comunidades. El territorio se constituye desde la visión biocultural, las comunidades y los ecosistemas, ¿sí? Ustedes están haciendo una caracterización técnica desde las fuentes secundarias, ¿sí? Por eso, ¿sí? Con una bibliografía que incluso está mal citada. El documento, señores de la corporación, se contradice en sí mismo, ¿sí? Pero además está incompleto. Pero yo pregunto, ¿cuál fue la participación y la capacitación de estos integrantes de las comunidades que son los garantes de estas comunidades, de acá de este territorio, para conformar el consejo? O sea, ¿cuántas personas de aquí realmente conocen el fondo y el espíritu del decreto 1640? Por ejemplo, porque si yo voy a participar, yo debo saber por qué participo y cuál es el marco de responsabilidades de mi participación, ¿sí? Entonces, primero, porque ellos tienen una responsabilidad frente a los colectivos, no solamente frente a los colectivos humanos que representan, sino frente al río como un ser en sí mismo que es, ¿sí? En ese sentido, queremos hacer el llamado primero a que se revisen los tiempos. Los tiempos contractuales no son responsabilidad de las comunidades, no son responsabilidad de este consejo, son responsabilidad de la entidad. Que se revise y que respiremos, y en ese respirar hay que capacitar. Hacemos, y lo vamos a hacer, o sea, formalmente, es necesario capacitar a los integrantes del consejo en lo que significa el POMCA, en el 1640, y pues ustedes están participando con todos sus elementos, pero es importante reconocer cuál es la responsabilidad y los alcances según la ley. ¿Sí? Entonces, 1. Y 2, preguntar entonces, yo vuelvo y hago la misma pregunta de mi primera intervención. ¿Cuáles son los alcances de esta reunión? Si es decisoria, si es de cierre de etapa, porque
según lo que observamos, siendo garantes de los derechos de la madre tierra, pero también a partir de la experiencia en otros consejos, aquí no hay documento de diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿qué se propone para poderlo completar? ¿Qué construye? Bueno, listo, ya vemos todas las falencias. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué proponemos para poderlo completar? ¿Qué necesitamos? Bueno, pero espera un momentico, yo insisto, no, permítame, es que sí, yo no estoy disgustado, pero sí estoy preocupado porque usted no se ha dado cuenta lo que está sucediendo hoy. Le voy a volver a repetir. El día 2 de febrero nos reunimos y se constituyó, por favor, présteme atención, se constituyó el Consejo de Cuenca. El día 16 invitamos al Consejo de Cuenca para tener el encuentro participativo de la socialización de los avances del diagnóstico. Ese día no se pudo terminar la reunión porque se fue la luz. Entonces acordamos, les voy a entregar todos los documentos, ¿cierto? Les facilité unos links, están las bases de datos, están cumpliéndose todo lo que la guía contempla y se lo entregamos a la fecha del 16 de febrero. A partir del 16 de febrero, sí hemos tenido un encuentro participativo con ellos del diagnóstico. Ahí empezó. Y lo que estamos haciendo ahora, que es evidente y que nos estamos dando cuenta en este encuentro, es justamente para hacer una evaluación de lo que ellos encontraron en ese avance del diagnóstico. Y eso es lo que yo acabo de ver, porque así lo he entendido, tanto cuando nos hicieron la invitación, porque ustedes fueron los que nos invitaron a esto para plantearnos lo que ustedes habían encontrado en el diagnóstico. Y por lo que me estoy dando, hay una serie de cuestionamientos que requieren aclaración. Como en estos momentos la profesional Andrea me hace un cuestionamiento a la hidrología, yo respondí a lo que tenía que responderle a Andrea. No obstante, José me hizo un cuestionamiento con relación al manejo del lenguaje, y me dijo, esta montaña es más grande, más alta que esta. Fíjese que ya dije grande, y eso genera mal entendimiento. Esta es más alta, esta es más baja, esta llega allá. Entonces, sí tenemos un intercambio de aclaración, porque creo que quedó claro y entendido que era lo que yo quería decir con relación al efecto de los vientos alisios, con relación a la climatología y al uso de las estaciones hidrológicas en el umbral. Entonces, por favor, entendamos que sí estamos en la etapa de hacernos entender mutuamente lo que es la etapa de lo que es la fase del diagnóstico. Perdón, yo sí quiero intervenir, ingeniero. Yo sí creo que, si bien aquí hay unos poquitos del Consejo de Cuenca, no está todo el Consejo de Cuenca, y no porque nosotros no hayamos hecho el deber de convocarlos, sino porque ellos no se han sentido parte de este proceso, porque no entienden o sea, aquí están, claro, no ha habido, lo que dijiste, no ha habido una capacitación. Por eso el quinto, que es un pescador, no viene, porque si yo, ¿qué hago allá? Hablar de que yo no entiendo nada de lo que están hablando. Personas, una amiga ingeniera ambiental me decía, yo, Alexis, me voy a salir del Consejo de Cuenca porque siento que no llevo el hilo de la película. Entonces sí es cierto, primero, que no ha habido, esto debió haberse propuesto en la fase de aprestamiento, hay que capacitar la comunidad. Nosotros ni sabíamos en qué estábamos entrando, eso no pasó. Pero sí nosotros, ingeniero, recuerdo que en ese primer taller de aprestamiento yo le dije, ¿cómo va a ser nuestra participación en la fase de diagnóstico? Y eso nunca pasó. Lo que pasó fue que nos presentaron unos avances después, pero que nosotros, como miembros del consejo, hayamos podido participar, aportar. La única vez que aportamos fue en la fase de aprestamiento, donde dijimos, hay que tener en cuenta los pescadores, que no se tuvieron. Entonces, por eso las falencias es porque nosotros no hemos participado en la fase del diagnóstico. O sea, esto es un espacio de participación, claro, pero debió haber otros espacios previos. ¿Para qué? Para retroalimentar los documentos. Entonces, por eso estamos en este punto donde, claro, hay unos avances, pero, o sea, el Consejo de Cuenca no ha tenido la participación
que debería haber desde la fase de aprestamiento, que de por sí el Consejo de Cuenca o sea, si vemos lo que usted dice, tiempos, el contrato inició en junio, el Consejo de Cuenca vino a conformarse en febrero. Imagínense, si se hubiera conformado el año pasado, hubiéramos podido participar desde mucho antes y aportar información, y ahorita iríamos en un punto mucho más avanzado. Entonces, sí, eso no ha sido... ¿Puedo decir algo al respecto? Claro que sí. Alexis, nosotros como interventoría entendemos y